¿Por qué es importante establecer estas dos preguntas de cómo nos interrelacionábamos con nuestros familiares y cómo nos interrelacionábamos con nuestros amigos? Porque los seres humanos establecemos interrelaciones personales, primero con nosotros mismos y luego con dos círculos que nos van a dar la vuelta, que son nuestro círculo familiar, que se divide en dos, el círculo interno y el círculo externo, y finalmente con el círculo, el segundo círculo, que es el círculo de nuestras amistades. ¿Por qué es importante establecer esto para saber si realmente estoy listo para estar en pareja, cómo está mi autoestima y si realmente yo quiero estar en pareja? Porque dentro de tu radiografía afectiva es importante saber cómo tú te relacionabas con tus papás, que son los primeros elementos que nosotros vemos cuando nacemos, sea que los vemos de manera directa, que son nuestro padre, nuestra madre, o solamente es padre o solamente es madre, o en su ausencia, porque van a haber sustitutos. Pero siempre va a haber un modelo que nosotros vemos y que nos permite ir estableciendo cómo nosotros nos relacionábamos con esos modelos. En el caso particular mío, yo tuve la oportunidad de ver a mis padres. Tuve la dicha de tener a mis dos padres hasta ahora en mi vida actual. Todavía mi madre existe, pero mi padre y mi madre existieron en la mayoría de mi vida. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad, en mi caso particular, de disfrutar de mis dos padres hasta una edad adulta bastante avanzada. Mi padre falleció cuando yo tenía 36 años de edad y mi madre todavía existe. Entonces, desde ese primer modelo de cómo yo me interrelacionaba con ellos, voy a partir. En el caso particular de mi padre, yo me llevaba muy bien con mi padre. La interrelación de él era una relación de autoridad, pero de autoridad flexible, en el cual yo podía debatir. En el caso particular de lo afectivo, podía debatir ciertas cosas, podía interactuar, pero había otros campos en los cuales era un poco más cerrado. Obviamente, la concepción que tenía mi padre de lo que era interrelacionarse con sus hijos venía de un modelo un poco más antiguo, que era rígido, pero que él flexibilizó aún con ciertas limitantes. Por ejemplo, mi padre, o no le podíamos dar un abrazo, yo no le podía dar un abrazo, era muy limitado. O sea, mi papá nunca recibió abrazos. Eso quiere decir que mi papá tenía cierta adversión a los abrazos. Tú le podías dar un abrazo, pero no podía hacer un abrazo que durara más de 2 segundos, porque ya él de manera automática te rechazaba. Y eso influye en la autoestima, porque tú dices, oye, mi papá me está rechazando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué me trata así? Entonces eso va influyendo en tu autoestima. En el caso particular de mi mamá, cuando yo era niño, mi mamá me daba muchos abrazos, mi mamá me hablaba bonito, mi mamá me decía que me quería. Entonces ahí había una conexión mucho más profunda. Y fíjense lo que aconteció posteriormente, eso se subvertió. Las polaridades se invirtieron cuando yo pasé a mi adolescencia. Como adolescente yo primaba la libertad desde el nivel de conciencia número 3, donde yo trataba de imponer mi propia autoridad, o sea, mis propias perspectivas. Y la persona que convalidaba eso en la interrelación era mi papá. Y en el caso contrario, mi mamá no las convalidaba tanto porque ya empezaba el proceso de sobreprotección. Y era por el hecho de que mi mamá salió embarazada de mi primer hermano a los 16 años. Entonces fíjense cómo un hecho puede influir el resto de su vida. Mi mamá, cuando yo nazco, tendría aproximadamente unos 35, 36 años, 30 años. 35, 36 tenía mi papá. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando entro a la adolescencia, mi mamá es una persona que está sobre sus 45, más o menos la edad que yo tengo ahorita. Entonces, entra en la fase de la sobreprotección. Y la relación con mi mamá que yo tenía cuando niño se quiebra. Y hay una disrupción. Entonces, eso va afectando mi autoestima porque el lema de mi mamá era que yo no repitiera con todos sus hijos, pero estamos hablando de mi caso particular, que yo no repitiera su escenario, que era convertirse en madre adolescente a los 16 años sin haberse descubierto. Y en el caso particular de la relación con mi papá, era el hecho de ser libre. Sé libre, descubre y experimenta. Entonces esa interacción llevó a que mi primera relación que yo tuve a los 16 años, mi primera novia que tuve a los 16, fuera muy corta.
porque yo sabía que podía hacer ciertas cosas, pero tenía una limitante. Y esa interrelación hizo y afectó que yo al final esa relación no durara más de 3 meses, porque se rompió, producto de. Entonces fíjense cómo la manera como yo me interrelacionaba con mis papás influyó en una primera relación. Hay papás que son muy libertarios, que permiten que sus hijos tengan novios o novias o enamorado o enamorada desde tempranas edades, 12, 13 años, para permitir que se interrelacionen, porque ellos tuvieron eso, pero hay otros que no. Hay otros que establecen un marco cerrado y dicen, no, tú no vas a tener ninguna pareja hasta que tengas 21, hasta que tengas 18. Y eso, en cierto modo, hay que revisarlo para ver si realmente es positivo o no es positivo, porque esa interrelación afecta definitivamente lo que va a ser a futuro tu establecimiento de lo que es una pareja o no. Entonces, también pasa, por ejemplo, con dentro de nuestro círculo primario, la relación que nosotros tuvimos con nuestros propios hermanos o hermanas, si es que lo tuviste, porque si fuiste una persona que fuiste hijo único o hija única, entonces el marco referencial es totalmente diferente. Puede ser que se establezca con primos, si es que existieron, o la relación con amigos o amigas, que por lo general, en el caso particular de ellos, es de dependencia y establecimiento de vínculos profundos porque no tuvo hermanos. Pero para las personas que tuvieron hermanas y hermanas como yo, la relación que yo tengo con mis hermanos me permitió establecer las fortalezas y los patrones a seguir, porque había un diferencial muy grande. Yo cuando ya tenía conciencia de existir, de estar vivo, mis hermanos ya tenían 18, 19 años. O sea, estamos hablando de que cuando yo caí en consideración de que lo que era existir, que yo tenía 5, ya ellos tenían 20, en la etapa adulta, ya entraban en esas edades donde tú tienes libertad. Y mi modelo a copiar era el de ellos. Eso fue influyendo en la interrelación que yo tenía con ellos porque yo los veía como mis héroes. Y posteriormente esos héroes se fueron disgregando y se fueron diluyendo porque empezó a ocurrir lo que acontece en la vida. Vas a tener logros, pero vas a tener fracasos en el campo afectivo. Yo tengo un hermano que se ha casado 3 veces y que ha tenido 3 hijos de 3 mujeres diferentes. Y ha tenido 5 parejas conocidas, o sea, establecidas de manera formal, que la conoció mi papá, mi mamá, que la conocimos todos sus hermanos. Y para él es natural cambiar pareja como si se cambiara de ropa. Pero fíjese ese modelo a seguir, evalúenlo. Y también está el hecho de mi otro hermano, que se ha casado 2 veces y ha tenido 2 hijas en el primer matrimonio y 2 hijas en el segundo. Yo lo veía como héroes a ellos. Pero resulta que esos patrones no eran los míos. Entonces fíjense la revisión que uno tiene que hacer en la interrelación que uno tiene con sus hermanos y sus hermanas, porque te moldean tu propia concepción. Recuerden lo que les dije, los metaprogramas generan hábitos y vienen acompañados de las experiencias previas. Yo veía las experiencias de mis hermanos y yo decía, no, es algo que yo no quiero copiar. Entonces uno tiene que revisar la relación con sus hermanos, si es que son mayores y si es que son menores, la relación es diferente, porque hay un establecimiento de jerarquías, pero no termina influyendo mucho. Lo que termina influyendo es cuando tú tienes hermanos mayores que te moldean la interrelación que tú potencialmente vas a tener con tu pareja. Ahora, en el campo de mis hermanas, yo tenía una hermana mayor, tengo una hermana un poco mayor que yo, que tiene una diferencia de 4 años y una hermana menor. Y cuando yo entro en el campo afectivo, siempre fui sobreprotegido por mis hermanas mayores, porque tenían el mismo modelo de concepción de mis padres, de mi madre. Ellas siguieron el modelo de mi mamá. Entonces mi mamá ni ellas querían que yo repitiera el escenario de ser papá antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? ¿Y por qué les cuento todo esto? Para que entiendan cómo toda esa interrelación que tú vas a tener con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres, con tus primos, termina influyendo en la manera como tú te interrelacionas con tu pareja. ¿Por qué? Porque son modelos a seguir que influyeron en tus experiencias previas, que generaron metaprogramas, generando hábitos, influyendo en tus valores y te filtran la información. Entonces uno tiene que revisar si es que ha tenido hermanos, si es que ha tenido hermanas y que si son mayores que tú,
cómo eso ha influido en cómo tú te interrelacionas con tu pareja o cómo te interrelacionarías con tu potencial pareja. Porque, por ejemplo, ya teniendo en consideración lo que yo he contado sobre mis hermanos, imagínense yo seguir el modelo de tener hijos en diferentes familias y tener diferentes parejas y dejar a personas disgregadas y heridas emocionalmente. No sería muy positivo. O tener 2 hijos, separarme y volver a tener otra pareja y separarme. No sería positivo para esos hijos. No sería positivo para mí. A menos de que sea probablemente mi plan álmico para experimentar, pero ese es otro tema y ese es otro entrenamiento y ese es otra área, esa es otra índole. Pero la parte importante que quiero que entiendan, en el caso particular del círculo primario, que son tus familiares, inclusive pueden entrar hasta los tíos y las tías, porque yo tuve tíos que fueron muy enamoradizos, donde se repetía el patrón de mis hermanos, y tías muy enamoradizas, donde se repetía el patrón de mi mamá. Entonces era algo generacional, era un patrón que generó un metaprograma familiar instalado que se pasaba de generación en generación hasta que en mi caso particular yo lo rompí, porque dije no, o sea, uno, no tiene nada de malo querer tener diferentes parejas, querer experimentar, querer vivir la vida, querer explorar el campo sexual, explorar el campo afectivo, eso no tiene nada de malo. Lo que tiene probablemente algo de adversidad o de negatividad en eso es que en el camino tú vayas hiriendo, no vayas aprendiendo lecciones y sigas repitiendo el mismo patrón y sigas teniendo el mismo resultado del cual hemos hablado. Entonces, saliendo de ese círculo primario familiar, pasamos al segundo círculo que te va a circundar en tu vida, que es el de los amigos. Y aquí influye tanto personas que han tenido hermanos como hermanas, padres, tíos o tías. También va a influir el hecho para las personas que han sido hijos únicas o hijos únicos. ¿Por qué? Porque nosotros, como nos interrelacionamos con nuestros amigos o amigas, nos vamos a interrelacionar con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque establecemos el mismo marco referencial. Los amigos, por lo general, tienen un punto de conexión contigo, que son intereses. Esa es la base fundamental de la amistad. Un interés que me mueve a ser tu amigo. ¿Cuál es el interés que me mueve a ser tu amigo? Coincidimos porque los dos somos fanáticos de los videojuegos, porque los dos somos fanáticos del cine, porque los dos somos fanáticos de tomarnos algo, alguna copita o alguna bebida los días sábados o los días viernes, porque tenemos el interés de que compartimos el mismo deporte, porque tenemos el interés de que compartimos la misma música, porque tenemos el interés de que vivimos y somos vecinos. Hay un interés que nos conecta con la amistad. Y eso no tiene nada de malo, porque esa es la base fundamental de todas las relaciones de amistad en la vida. El detalle es que cuando esa persona que es tu amigo o tu amiga tiene un interés oculto contigo, te genera una adversión, te genera un resultado negativo y te influye. Y eso va haciendo una impresión, repetimos nuevamente, en tus metaprogramas que vienen de la experiencia previa, que generan un hábito y que influyen en tus valores. Entonces es importante revisar las amistades que tenemos, cómo están influyendo, si sus intereses siguen siendo los mismos, porque hay personas que a lo largo de la vida van a estar. Hay personas que tienen amistades de que son niños, de que nacieron. Nosotros jugamos desde niños, tuvimos el interés de jugar. Fuimos al mismo colegio, y el mismo colegio de interés. Seguimos viviendo en el mismo barrio, somos compadres o comadres. Seguimos estableciendo un interés, pero es porque hay afinidad energética, vibracional. Pero ¿qué pasa cuando yo sigo manteniendo una amistad, que esa amistad está con intereses diferentes y yo estoy aquí y ella está aquí? Hay una disrupción y hay que tomar la decisión de cortarla. Porque eso influye en nuestras relaciones. La amistad que tú tienes con otra persona es el segundo círculo de interrelación personal que tú tienes con un ser humano, que es diferente a un familiar. Un familiar es el núcleo donde tú naces, existes y vas a empezar a interrelacionarte. Es porque naciste allí. Pero las amistades son decisión en base a un interés. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos mantener amistades porque no quiero estar solo, no tengo más con nadie con quien compartir? Entonces negociamos
paz mental, negociamos autoestima, negociamos tiempo valioso, negociamos energía y nos vamos con esta amistad que ya no es tan amistad, sino que nos está corroyendo. Eso nos genera un patrón y probablemente terminemos repitiendo eso en una relación. Entonces, fíjense la importancia de revisar las interrelaciones personales que has tenido en tu primer círculo, con padres, con hermanos, con hermanas, con primos, con primas, con tíos, con tías, porque de ahí nosotros copiamos. El ser humano copia, modela. Y en ese proceso de modelaje genera patrones y esos patrones se alimentan de intereses que te mueven. Y si esos intereses que te mueven no son positivos, no van a generar patrones positivos. Y si no generan patrones positivos, no van a generar resultados positivos. Entonces es importante revisar a profundidad eso que tiene que ver con las interrelaciones que has tenido en tu primer círculo, de tus familiares, y en el segundo círculo con tus amistades. Teniendo en consideración esto, seguimos profundizando en la radiografía afectiva de tu ser con la siguiente pregunta.